Bueno, Paula, ¿te gustó la música que escuchaste después de la nota que hicimos? Me encanta, porque a mí me gusta el jazz. Yo te digo, yo de jazz no conozco nada, pero ¿eso era jazz? me encanta escuchar. ¿Eso que escuchamos es jazz? Para mí sí. ¿Para vos sí? Sí. Porque para mí el jazz es esa cosa como más melódico. Más melódico, ¿no? No, pero hay un jazz más picado. Este era un jazz picado. Sí, bueno. ¿Quién lo habrá picado? Bueno, y tenemos la suerte de tener en la mesa un especialista, un banjoísta. ¿Sabés lo que es el banjo, no? Sí, sí. ¿Cómo es el banjo? Instrumento, ¿Es así como un arpa? ¿Es como algo que se toca así? No. ¡Epa! ¿Parece como una guitarrita? Muy bien, un guitarrón. Y tenemos la suerte de tenerlo a Guillermo Gimo Riportela de la Phoenix Jazz Band. ¿Cómo estás, Gimo? Un placer tenerte acá con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y la Phoenix tiene largo recorrido, ¿no? Y este año en mayo cumplimos 45 años. 45 años, ¿vos te das cuenta? 45. Permanente. Y siguen. Para que después me digan que lo que toco es una guitarrita y te das cuenta que no sabemos qué es. Eso que se duerme y todas esas cosas que dijiste. Bueno, no es porque te conozco hace mucho, Gimo. La verdad es un placer tenerte. Y bueno, ¿por dónde querés arrancar? ¿Querés arrancar por el origen de los 40 años o querés empezar a narrar la actualidad? ¿Qué preferís? No, me gustó a raíz del comentario que hiciste de que para vos el jazz estabas acostumbrado a escuchar esa música así suave. Bueno, nosotros, la Phoenix Jazz Band cultiva el jazz que es original. El primer jazz sería. Todo alegría. El que se generó en Nueva Orleans en principio de la década del 20, o un poquito antes quizás, ¿no? Porque hay diferentes estilos de jazz. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene alguna denominación específica? En la Argentina le dicen jazz tradicional. Algunos le dicen jazz de New Orleans, que fue el origen de las bandas negras. Te tendrías que pintar de color, entonces. Casi te diría que... Voy a mechar con una anécdota, ¿no? Porque Dale. En una de las giras que hicimos, por suerte, por Estados Unidos, nos invitaron a tocar en Los Ángeles a un colegio, al Fullerton College, que es un colegio de música. Y era una invitación especial del director para que lo escucharan los alumnos. Entonces tocamos en un teatro con 2.000 alumnos de música. Y cuando terminamos el primer tema, el director le dice a sus alumnos: tuvimos que ir hasta el fin del mundo, o sea, la Argentina, para traer una banda que les mostrara cómo era el jazz original de la década del 20 y 30, en donde nació el jazz en Estados Unidos. Porque en realidad, en todos los festivales que participaban como 100 bandas norteamericanas, si bien tocan este estilo tradicional que se dice o antiguo, es diferente la forma de expresarlo. Y está tocado por el contexto. Quizás, sí. Pero es como que está más avanzado, porque a partir del año 39-40 es donde el jazz en Estados Unidos toma mayor vuelo, mayor impacto, o una especie de revival. Se hace el revival a partir del 40, 50, 60, pero ya los instrumentistas no tocaban en la misma forma que tocaban los negros en la década del 20, que es lo que hace la Phoenix y otras bandas argentinas también, que nos gusta mucho el estilo tradicional. Después ya vino otros estilos. Y cuando ustedes empezaron a tocar 45 años atrás, no sé, pienso, ¿qué dijeron sus amigos? Porque me imagino que sus amigos por ahí estaban más en el tango o en el rock. ¿Por qué empezaron? Claro. ¿Por qué empezaron? A ver, ¿cómo a vos se te ocurre agarrar un banjo? Pero ¿dónde vivías vos en aquella época? ¿En qué bar? En Ramos Mejía. ¿Y cómo hiciste para conseguir un banjo en Ramos Mejía? Explícamelo. Eso fue otra anécdota también. Bueno, primero le voy a contestar a Paula porque sí, yo tocaba rock antes. Era la época, en la década del 60 fui folclorista y a principios de los 70, un poquito antes de los 70, la guitarra eléctrica y el rock, los Beatles, todos imitábamos a los Beatles en esa época. Y mis hermanos, que eran un poquito más grandes, escuchaban jazz en mi casa. Son más grandes que yo. Porque en la década del 50 en la Argentina, cuando yo nací prácticamente, hubo una especie de revival del jazz en la Argentina. Entonces muchas bandas, había muchísimas bandas, que culminó en el año 59, en la Plaza 11, se grabó un disco famoso que todavía existe y anda dando vuelta. J en la carpa, se hizo una enorme carpa en toda la Plaza 11, y tocaron alrededor de 20, 25 bandas argentinas. ¿De jazz? De jazz tradicional, sí, de diferentes estilos, pero dentro del tradicional. Ese fue el revival que hubo. Después hubo un parate,
Y mediados de los 60 arrancan otras bandas, La Porteña y La Antigua, que son dos bandas también que todavía están y son famosas, y La Fénix, que arranca en el 73, haciendo el estilo más antiguo todavía que el de La Porteña y el de La Fénix. Por eso le pusimos Fénix, porque renacía ese estilo de las cenizas, ¿no? Esa fue un poco la idea. ¿Y el banjo? Y el banjo, yo empecé tocando la guitarra en La Fénix, no sabía tocar el banjo. Ajá, fue una evolución. Claro, los integrantes, sobre todo el trompetista, que fue uno de los fundadores, me decía, conseguite un banjo. No sé tocar el banjo, no me importa, es tu problema. Conseguite el banjo y además aprendí a tocarlo. Y un amigo que era contrabajista del conjunto de rock que yo tenía, que era espantoso, se llamaba Los Delirantes, y tocábamos haciendo honor al nombre, ¿no? Deliraban. Totalmente, y le apuntábamos al do y le pegábamos al fa con una facilidad asombrosa. Bueno, entonces él tenía un banjo viejo, antiguo, no sé dónde lo había sacado, y lo rearmamos una noche en el taller que tenía él, que arreglaba cosas y equipos de audio. Y terminamos a las 2:30 de la mañana. Entonces lo llamé por teléfono al trompetista de La Fénix, que todavía no era La Fénix, para decirle, bueno, ya lo armé, son 4 cuerdas, yo toco guitarra de 6, ¿cómo se afina y cómo se toca? Son las 2:30 de la mañana, me dijo, ¿cómo estás llamando para esto? Entonces esperá que voy a buscar un cuaderno, porque él tenía un cuaderno anotado cómo se afinaba y demás. Y me lo dijo a las 2:30 de la mañana, yo lo afiné y después, pasando los acordes de la guitarra al banjo, empecé a tocar el banjo. No me pregunte cómo tocaba en ese momento, porque no. Me imagino que bien. No he mejorado la evolución fue enorme, ¿no? No he mejorado mucho. Y después me imagino que te habrás comprado un banjo como la gente. Porque además de empezar a tocarlo hay que enamorarse para seguir todos estos años con el banjo, ¿no? Porque uno con el instrumento tiene una relación, ¿o no? Sí, por supuesto. Sí. Al principio un empresario que era amigo mío me trajo un banjo de Japón, que también era espantoso, o sea que mi vida está... Un banjo japonés. Sí. Hay que tocar un banjo japonés. Sí, espantoso, medía como 2 metros, así que la mano derecha estaba así, la izquierda estaba a otros 2 metros así para tocar. Y al final terminé con un banjo muy bueno, Baldwin, de marca, que lo compró el tubista de La Fénix en Nueva York, que es un banjo muy bueno, que es rarísimo. Baldwin es una marca de pianos. Sí, te iba a decir. Y cuando estuve en Nueva York fui a la casa Baldwin, porque ninguno de los banjoistas que yo toqué en los festivales de Estados Unidos ni los europeos no sabían nada del banjo Baldwin. Todos tenían banjo Vega, los más famosos, pero nadie sabía nada de los Baldwin. Entonces le pregunté al viejito que me atendió en Baldwin de Nueva York, y me dijo que Baldwin había intentado vender banjos en el año 1950, que hizo nada más que 50 banjos para prueba y no hizo ninguno más. O sea que tenés una reliquia. Sí, tengo una reliquia, sí, porque a los banjoistas extranjeros les llamaba mucho la atención y es muy buen banjo. La verdad que ha sido una pegada. Y lo eligió el tubista que no entiende nada de banjos, y fue con la nenita. Toda casualidad. Y la nenita le dijo, ese es lindo, y me lo trajo. ¿Sí? Todo mi armado musical, mi historia está... Pero eso es real, ¿eh? Claro. Porque yo le dije, mira, yo no conozco Vega, tráeme un Vega. Entonces dice que el vendedor le mostró, él iba con la hija de 5 años, le mostró un Vega usado, y Baldwin 0 kilómetros. Y entonces él no sabía nada de banjo, apenas tocaba tuba y trompeta. Y la nena dice, ay, cómo brilla, qué lindo lleva y trajo el Baldwin. ¿Y dónde tocaban? Yo te pregunto. Empezamos ensayando en la casa de mis viejos, en Ramos Mejía, que ya veníamos tocando rock y otras. Cambió el rumbo totalmente. Todos los sábados tuvieron que cambiar la ropa, se tuvieron que cambiar todo. Todo, empezamos todo de nuevo, sí. Pero y después fue increíble cómo empezamos a tocar en público, porque no había ninguna intención de tocar en público, ni mucho menos. Pero en esa época, al principio de los 70, había un programa de radio muy famoso, que ganó inclusive el Martín Fierro, de Capuano Tomei, que tenía un programa de radio de campo, y después hizo un programa de jazz muy famoso todos los sábados, que se llamaba Jazz Caliente. Y él se cayó un día en mi casa, porque conocía a algunos de los músicos que integraban La Fénix en ese momento, y se enteró que había una banda ensayando. Teníamos 1 mes y medio de ensayo, y dijo, che, el sábado que viene debutan en el Teatro Santa María del Buen Aire, que ya había un ciclo de jazz, que iban 700 personas todos los fines de semana, y nosotros con 1 mes y medio nos presentamos en el Santa María del Buen Aire,
¿Acá en Montevideo? En Montevideo, al 700. Bueno, ahí tocamos durante 2 años, alternando con otras bandas. Hasta que en el 78 se nos ocurrió empezar a producir nosotros el espectáculo y fuimos a la bodega del Gran Café Tortoni. Ahí fue largo recorrido, pero te vamos a frenar ahí para así después entramos en esta época y te vamos a pedir que nos digas qué es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? ¿Tenés idea? Fénix, sí, vamos a ver si ponemos el Paso del Tigre, es el número 7. Correcto. Bueno, Gimo, contanos un poco, estamos con Guillermo Riportela de la Fénix Jazz Band. Gimo, contanos un poco cómo llegaron a Estados Unidos desde Ramos Mejía. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿Qué pasó? Es una anécdota muy graciosa también y muy rara, porque en el año 83 aproximadamente, el espectáculo del Tortoni lo producimos desde el año 78, durante 33 años seguidos, ¿no? Hasta el año 2012, creo, 2013 por ahí. En el año 83, bueno, toda la década del 80 había siempre lleno, 200 y pico de personas todos los sábados, ¿no? Se presentó en el público, pero no se presentó, mejor dicho, un periodista de la cadena ABC de Estados Unidos, que se llama Bill Knowles, que es un periodista conocido de allá. Él no dijo nada, ni se presentó como periodista, se sentó como público y con un pequeño grabador grabó la función de la Fénix. Resultó que él era asesor de un festival que se hace en California, que es el más grande de los Estados Unidos, en Sacramento, en la capital de California. Estaba pescando acá entonces. No, él vino por el tema de las Malvinas. Él vino encomendado por su medio, por su televisión y diario, para ver cuál era el impacto que había tenido en la Argentina el post-Malvinas. Y le gustaba mucho el jazz y era asesor del festival. Claro. Entonces presentó el cassette en esa época. Habrá que explicar lo que es un cassette. Sí, es complicado eso, ¿no? Cassette, otra forma de grabar que era en otra época. ¿Qué hace Carlos? Sí. Dale. Un disco long play, que era esa cosa negra con un perro mirando un calefón. Emitía música. Emitía música. Y retenía lo que otro hacía. Sí. Lo presentó y yo trabajé en un banco muchos años, estaba trabajando en un banco y siempre me hacían bromas los compañeros y demás llamándonos por teléfono y me decían, mira, te quieren llevar a Europa de la Fénix, yo soy el productor. Sí, claro, yo le decía cualquier cosa porque ya me imaginaba cómo era, ¿no? Resulta que la gente del festival no tenía data de cómo contactarse con nosotros, nos querían invitar. Entonces llamaron a una persona que tenía un apellido similar a un productor famoso, que no recuerdo el nombre de esta época. Y el productor no sabía de la Fénix, pero no era productor de la Fénix. Claro, habría que llamar al Tortoni. Claro, tocan en el Tortoni, sí, son conocidos y yo qué sé. Entonces, este productor era amigo de un sastre, que era amigo de él, que le gustaba mucho el jazz, y le dijo, ¿vos los conocés? Sí, los de la Fénix, sí. Pero yo le aviso. Entonces llamó al Tortoni, y el dueño del Tortoni le dio el teléfono mío del banco, porque yo era el contacto habitual del Tortoni. Resulta que un lunes, yo con el medio del trabajo me llaman por teléfono y me dicen, mire, lo estamos llamando con un inglés medio raro, así, castellano medio champurreado, lo estamos llamando de California porque queremos invitar a la Fénix a tocar al festival. Y lo sacaste zapateando. No, soy un caballero. Yo que le dije, ¿a qué hora? Claro, pensando que era una broma. ¿A qué hora? Y el tipo me dice, ¿cómo a qué hora? Es importante, lo están llamando de Estados Unidos, acá le dejaron un teléfono para que usted llame para invitarlo y me pregunta a qué hora. Sí, es importante saber qué hora, le decía yo. Yo seguía la broma. Es importante. ¿Pero usted me está cargando? No, de ninguna manera. Bueno, está bien, dígame qué día también. Yo sé, a lo mejor la hora no es tan importante, pero el día por lo menos sí. Bueno, mire, yo le paso el teléfono. Si quiere llamar, llame, y si no, no. Se enojó el tipo. ¿Y le tomaste el teléfono? Le tomé el teléfono. Ya que se empezó a dar un teléfono largo con muchos números. Dije, qué bien me miente este. Entonces la llamé a la mujer del baterista Pepe Bernardes de esa época, que era traductora de inglés. Le digo, mira, hace un tiro, llama a este número. Y pasaron 2 o 3 horas y
Me llama María Clara Bernardes. ¿Estás sentado? Sí, estuve 2 horas hablando con esta gente. Nos están invitando, en serio. No te puedo creer. Y lo que le dijeron fue, si la banda suena como estamos escuchando este disco, ustedes están invitados seguro, porque parece que mucha gente del resto del mundo mandaba cassettes de otros y después que los invitaban, claro, ya estaban ahí. Claro. Entonces pidieron otro material de la banda que mandamos y bueno, arrancamos en el año 84, fuimos 5 veces a ese festival. Qué maravilla. En esa época tocaban unas 100 bandas norteamericanas y 20 europeas. Y nunca había ido ninguna banda latinoamericana. Y qué increíble, ¿no? Eso increíble, del sí. Tortoni, además, el jazz y todo lo que implica, porque Sí. uno ve ese lugar que parecería tango, parece Buenos Aires Es a Buenos full, Aires, y que tenía ese espacio que convocaba ahí abajo tanta gente, esta cuestión Sí. del jazz, ¿no? ¿Cómo lo podrés describir a eso? Bueno, yo a Fanego, que es el que maneja el Tortoni, el padre e hijo, siempre le decía que era un lugar muy importante para la Argentina, el Café Tortoni. Es el café más antiguo de Latinoamérica, de Sudamérica. Y es un lugar se nuclea mucho turismo. Entonces le digo, tenés que ser algo más que una tanguería. Me parece que el Tortoni está para hacer algo más que una tanguería. Tendrías que darle un lugar al espacio a otro tipo de disciplinas artísticas. Y él después empezó con la poesía y algunas otras cosas más. Y realmente fue así, porque tenía su lugar el tango, que era un lugar importante, que lo sigue teniendo, y le dio este espacio para el jazz, porque después el viernes también había jazz a la noche, y después jueves y domingos había tango, como siempre, y ahora hay toda la semana tango. O sea que se convirtió en un nucleamiento de gente, turistas de todo el mundo que venían a conocer el Tortoni y a escuchar y salir de que los argentinos lo único que sabemos tocar es tango o folclore, ¿cierto? Creo que el jazz es una música internacional. ¿Y el público de jazz de ustedes cómo es? Ah, qué buena pregunta esa. Amplios, ¿no? Sí, es amplio, pero claro, en principio era gente de 30 para arriba, pero siempre había un 20% de gente muy joven, sobre todo aquellos que hacían música. Claro. Porque viene la curiosidad de qué hay antes del rock. ¿Cómo llegamos al rock? Que es la otra pregunta para comentar, ¿no es cierto? Porque en realidad, bueno, hay un disco de los Beatles, el primer disco de los Beatles, no el que salió famoso, sino que todavía no estaba Ringo, que hay 2 temas de jazz que tocaban ellos y cantaban. Es como una base. Y antes del jazz, Sí. ¿qué había? ¿Qué había? Ragtime, eso que contabas hoy. Contanos Sí. un poco de eso. Bueno, el ragtime es anterior al jazz. Ustedes hacen algo de eso también. Sí, nosotros tenemos un trío dentro de la Fénix. Ah, eso vamos a hablar después, entonces no te apures. Sí. Sigamos con la historia de... Bueno, los festivales de Estados Unidos fueron muy buenos porque eso nos abrió la puerta también a otros festivales, porque estuvimos en varios, en el Festival de Los Ángeles, de Central City en Colorado, en Connecticut, que fuimos 4 veces. En realidad hemos recorrido casi todos los festivales importantes de Estados Unidos, compartiendo con bandas de Europa, porque latinoamericanas no iban para allá. Bueno, Argentina es muy fuerte en materia de jazz. En el resto de Latinoamérica tiene muy poco jazz, algo Brasil, y en Chile, que hay una sola banda. Uruguay tiene también 2 o 3 grupos, sí, de jazz más moderno, pero de este tipo de jazz no, en esa época no tienen. ¿Y el interior cómo lo vive el jazz? Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros teníamos problema para ir al interior porque los sábados estaba ocupado con nuestro propio espectáculo. En general, pero había muchísimos clubes de jazz en el interior. Precisamente el domingo pasado tocamos en Azul, por ejemplo, con el trío de Ragtime. Y hay muchos clubes de jazz en Formosa, en Mendoza, en casi todas las provincias tienen jazz. Todavía vigente hoy, ¿eh? Y hemos participado en varios. Jujuy, Salta. Saltamos al ragtime de entrada, así que nos ayuda. Claro. Nos ayuda a adelantar el tema, ¿verdad? Contanos un poco
ya en estos últimos 15 minutos que nos quedan, hablemos de la actualidad, porque ¿cuántos años han pasado y ahora siguen vigentes de alguna forma y están haciendo cosas? Qué energía, ¿no? Sí, la verdad que sí, tantos años y seguimos con las mismas ganas y la misma fuerza. Y la música es así, no tiene edad, no tiene nada. Bueno, esto que acabamos de escuchar es el trío de la Phoenix Jazz Band, tiene un trío de ragtime, que es la música anterior al jazz tradicional, que arrancó más o menos en 1917. Para que la gente que escuche tenga alguna referencia de lo que es el ragtime, hay una película muy famosa de la década del 70 que se llamó El Golpe. Famoso Golpe. El famoso Golpe. Toda la música de esa película es de ragtime, del creador del ragtime, que fue Scott Joplin, hijo de un esclavo negro, que fue el que impuso la música del ragtime, que cambió la música popular a partir de la participación de este muchacho negro cuando creó el ragtime, porque hasta ese momento las notas, estaba muy influenciada la música europea y demás, se tocaban donde estaban escritas en la partitura. El ragtime, que es rag, es romper, es jugar con la nota. Entonces el ragtime toca la nota un poquito antes o un poquito después de lo que está escrita, jugando con eso, que da el swing que ustedes escuchan. Claro. La primera vez que se usó la palabra swing fue en una partitura de ragtime. Como un contratiempo. Exactamente, como un contratiempo. Sería más, lo explicó mejor ella en una palabra que hace 2 horas que estoy tratando de explicar. Escuchemos una cosa, ¿y cómo es la formación? ¿Quiénes son? ¿Quiénes vienen de antes? ¿Cómo es toda esta historia? El especialista de ragtime es nuestro pianista, que es Ezequiel Palleja, que es además escritor de ragtime y participa en los festivales de ragtime en Estados Unidos, ya sea como músico o como jurado en los festivales que hay, que siempre hay jurados. Él es el especialista en el ragtime, es el pianista. O sea, es una música básicamente de piano. Claro. En general se toca con piano solo. A nosotros se nos ocurrió acompañarlo con banjo y tuba, porque además para tener otro trabajo entre nosotros. Claro. Aparte de la Me parece muy bien, hay que estar muy para decirle, hace falta un banjo acá, sí, que un poco de... Y tenías razón. Y tenías razón. Y para viajar en trío. Claro. Entonces lo que acabamos de escuchar es el rag del girasol, que es uno de los rags famosos que hay en el... Pero fíjense que la historia entonces viene la música popular a partir de este cambio que produce en la música. En 1917 muere el Scott Joplin y se graba el primer disco de jazz, que fue Paso del Tigre, se grabó en el año 1917. Y el primer tango también se grabó en 1917. Casualmente nacieron juntos, ¿no? Porque hasta ese momento no existían discos, existían partituras. Y las ragtime de Scott Joplin llegaron a vender 1 millón, 1,5 millones de partituras de este tipo de música, ¿no? Muy bueno. Y del mundo de la Phoenix, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la evolución? Porque eso es como una familia, digamos. ¿Que fueron al psicólogo todos juntos para durar tanto tiempo? ¿Cómo es el factor humano en el fenómeno? Sí, es difícil mantener un grupo de 45 años, ¿no? De los cuales hay 4 que estamos prácticamente, 3 somos fundadores y el pianista Ezequiel Palleja hace 15 años que está, así que es un grupo, ya es una familia. Y Hernán Abella, que es mi amigo. Hernán Abella, nuestro el baterista, también es nuevo. Que también es nuevo en la Phoenix, sí, porque estaba Freddy Méndez, que estuvo muchos años. Bueno, baterista siempre compartimos con otra banda, que es la Porteña Jazz Band, y la Phoenix tiene el mismo baterista, porque es difícil conseguir músicos que toquen este estilo específico de jazz, ¿no? Entonces algunos músicos los compartimos en las bandas. ¿Y vos crees que la gente tiene esa exigencia, entiende ese nivel de detalle o aprende y a partir de ahí arranca? ¿Cómo describís el público que tienen? Porque deben ser personajes que... Sí, es una muy buena pregunta, porque mucha gente, inclusive Paola nos ha dicho lo mismo, dicen, yo no entiendo mucho de jazz, me gusta pero no entiendo mucho de jazz. Y yo siempre les digo, el que tiene que entender de jazz es el que toca, no el que escucha. Porque a mí me gusta mucho la música clásica y la verdad que no entiendo mucho de música clásica, pero me gusta escucharla y punto. O sea que el público en general viene con cierto prejuicio diciendo, y yo no conozco nada de jazz, porque no sabe lo que es. Hay tantos tipos de jazz inclusive que claro, no sabe ni siquiera cuál es el que va a escuchar. Las jazz band
casi todas son las tradicionales antiguas, ¿no? Claro. El jazz antiguo, esa es una identificación. O sea que si alguien me invita a escuchar Una jazz band, jazz band, yo sí, digo, entonces es el jazz antiguo. Es el jazz antiguo, sí, por decirlo así. Pero insisto en que el que debe entender es el que toca y el que escucha. Nosotros decimos en el espectáculo, si usted cuando está escuchando se le mueve un poquito el pie, o el hombro, o la cabeza, listo, ya sabe suficiente de jazz para ir a ver Porque un el jazz no espectáculo. se baila. Sí, cómo no, se baila. ¿se baila? Sí, seguro, Obvio. se baila. Sí. Sí. Ahora hay muchos chicos jóvenes que bailan jazz. Hay un montón de escuelas de jazz que bailan exclusivamente jazz. Hemos ido a tocar en esas escuelas de por ejemplo, jazz. jazz swing tap. Sí, claro. Es un espectáculo que en se baila general, el jazz, el swing y el tap. El que es exactamente, el que se baila es un poquito el jazz un poquito más avanzado, de las grandes bandas, o el estilo más de la porteña o de la antigua jazz band, que son bandas también que son más músicos. En cambio, los que tocamos nosotros, la Fénix, son 7 músicos, las otras son bandas más grandes que Pero en el repiten Tortoni la instrumentos. gente se terminaba bailando, ¿no? Sí, claro que bailaba. Sí, se puede bailar ese jazz, sí. Sí, yo me acuerdo claro. la comedia musical Chicago, ¿no es? Claro, ahí, Chicago. ahí hay mucho de jazz. ¿no? Seguro. Y además lo mejor sería que más que hablar, si querés les cuento dónde vamos a tocar Sí, ahora, me si parece nos vienen a ver. importante que nos cuentes Esto no sonó como chivo, ¿no? No, de al ninguna contrario, manera. chivianos, dale. Dale, de ninguna Ayúdanos, dale. Porque ahora hay varios clubes de jazz en Buenos Aires que estamos circulando muchos grupos de jazz. Ahí sí hay todo tipo de jazz. Hay jazz antiguo, jazz moderno, free jazz, acid jazz, todo lo que ustedes quieran escuchar. Y la Fénix se va a presentar entonces el jueves 21 de junio en Telonius, que es un lugar muy lindo. El viernes 6 de julio en Bebop, en San Telmo. Bebop. Y el sábado 4 de agosto en el Teatro de la Media Legua en Martínez. Teatro de la Media Legua en Martínez. Martínez, en la avenida Santa Fe, ¿es? Te maté, ¿no? No me acuerdo. ¿No te acordás? Teatro Yo de la llamo Media... media hora antes de ir y digo, ¿dónde queda donde tengo que ir a tocar? Bueno, entonces, repitámoslos. Entonces, el 21 de junio, jueves, en Telonius. Telonius, conocido, Sí, muy el conocido. viernes 6 de julio en Bebop, Correcto. en San Telmo. Y el sábado 4 de agosto en Teatro de la Media Legua. ¿Tienen página Facebook o algo en donde Sí. la gente lo pueda ver? Sí, sí. Contanos. En Facebook está la página de la banda, que está toda la información, Fénix Jazz Band, y ahí Y listo, tiene ahí toda la está todo. Es lo información. más fácil de todo es eso. Seguro, Me sí. parece maravilloso. ¿Y qué van a hacer? Sobre todo ragtime. No, esto es la Fénix. Eso es Fénix. Sí, el espectáculo de la Fénix, completo. Que O tiene un sea, poquito que de humor y vayan, un poco que de- vayan dispuestos a bailar. a bailar y a reírse, porque también Sí, hay varias cosas, ¿no? Varias Sí, cosas Sí, que Que sí, hay sí. alguien que hace de showman y hace sí, algo humor. así. Sí, el propio integrante, uno de los integrantes de la banda. Vale, Esa- es muy, muy divertida, la verdad sí, que es... no es pretensión de humor, pero ¿qué pasa? Esto empezó en una broma, en un ensayo, porque en todas las bandas, no solamente de jazz, sino que hay instrumentos de viento, instrumentos de acompañamiento. Cuando hay problemas rítmicos, los que tocan los vientos le echan la culpa a los que hacemos ritmo. Che, ustedes retrasan, ustedes se adelantan, y viceversa. Nosotros los que hacemos ritmo decimos, no, los que retrasan son ustedes, que van diferente a como estamos No tocando nos siguen a nosotros. esa pelea. Entonces, eso que es habitual en los ensayos, de la discusión, lo empezamos a hacer frente al público. Y nos echamos la culpa de todo. Entonces contamos anécdotas de estas peleas. ¿Cuántos son en la Fénix? Siete ¿Y músicos. qué instrumentos son? Bueno, trompeta, clarinete, saxo y trombón. Clarinete o saxo, tocan ambas cosas. Son los 3 vientos. Y después piano, banjo, tuba y batería. El jazz, después que fue un poquito más moderno, reemplazó a la tuba por el contrabajo y al banjo por la guitarra. Esas son O las sea, es bandas. contrabajo ahora, ¿no? No, es tuba. Ahora es tuba. Sí. Después pasó Y al debe ser contrabajo. un ejercicio. ¿Cómo haces para conseguir un tubista? ¿O toca muchas cosas? No, toca tuba. Toca tuba. Él en principio tocaba trompeta. Que la mujer le dice, vos tocabas trompeta y cambiaste por esta porquería que hace pu, pu, pu. Sí, no, claro. Bueno, los que saben tocar vientos generalmente tocan varios instrumentos de viento. Sí, puede ser, sí. No todos, no todos. Hay algunos que son muy especialistas en eso y hay otros que no. Bueno, vamos a poner un poquito más de Fénix Jazz Band y volvemos.
acá me mentiste. Esto es un tango. Decime. Bueno, este es el trío de ragtime que, si Piazzolla nos perdona, se nos ocurrió hacerlo el tango en ritmo de ragtime en la última parte. Apa, o sea que acá hay que saltar del tango al ragtime, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, ¿y qué más? Vamos a dejarlo un poquito abajo hasta que aparezca el jazz de nuevo. ¿Qué más nos querés decir, Jimo, en que nos quedan 2 minutos mientras terminamos escuchando esto? ¿Qué nos querés decir? No, agradecerle a ustedes la posibilidad de difundir lo que estamos haciendo, porque siempre el jazz tradicional no es precisamente negocio para muchos medios que nos llamen de muchos lados para poder difundirlo, e invitar a la gente que venga a escuchar jazz y a escuchar ragtime, los que nunca nos han escuchado van a ver un espectáculo diferente. Y yo soy un testigo, porque no soy nada especialista en esto, y todas las veces que fui disfruté un montón. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Y bueno, nos vamos con el ragtime de la Phoenix Jazz Band. Paula. Muy bien. Muchísimas gracias, Jimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, y que nos disculpe Piazzolla por lo que están escuchando. No. Disfrútalo, Piazzolla, va.